Las características de esta interposición de la lengua es que generan mordidas abiertas simétricas. Este es un dato muy importante porque también hay mordidas abiertas, por ejemplo, por el hábito de succión de dedo, ¿vale? Y ese hábito de succión de dedo, la característica es que la mordida abierta es asimétrica. Aquí, como la lengua ocupa una posición determinada, siempre la mordida abierta que genera la interposición de la lengua es simétrica. Puede provocar también o inhibición de la erucción activa de los incisivos, inhibición de la erucción pasiva del segmento donde está colocada la lengua, o puede provocar también cambio de inclinación de los incisivos. Podría, por ejemplo, provocar una protrusión de los incisivos superiores, provocar diastemas por el cambio de inclinación de los incisivos. Obviamente hay una inhibición del crecimiento del reborde alveolar y hay una alteración de la fonación. El paciente comienza a cesear, ¿vale? Ya no puede tener una buena fonación porque tenemos una alteración en la posición de los dientes, los labios y la lengua. Y tenemos una disfunción muscular. Toda la musculatura perioral está contracturada, hay una hipertonicidad de la musculatura perioral porque está trabajando permanentemente en la deglución del paciente, ¿vale? Y finalmente tenemos una dificultad para el cierre bucal, es decir, el paciente no va a poder cerrar la boca. Si no cierra la boca, vamos a tener otros conflictos funcionales. Por ejemplo, el hecho de no cerrar la boca le puede generar automáticamente una respiración bucal. El hecho de cerrar la boca le puede generar otros conflictos. A veces comienza el paciente chupándose el dedo y termina interponiendo la lengua con problemas de respiración, con problemas de postura, y entonces pues es una cadena que debemos cortar para que el paciente pueda desarrollarse en las mejores condiciones posibles, ¿vale? Vamos a ver si tenemos aquí, no sé si no va a funcionar esto, me parece que ya no, a ver, tengo un vídeo aquí a ver si no se puede reproducir, perfecto, ya está. Seguimos entonces con nuestra presentación, a ver si me deja ahora avanzar. No quiero actualizar. A ver si consigo saltarme ahora este vídeo, lo había robado, pero me parece que... Muy bien, si vamos entonces al tema del tratamiento, no sé si voy a poder volver a la presentación porque tengo allí un problema con el vídeo que no me va a dejar salir de allí. El tratamiento de la deglución pasaría entonces por el tema odontológico, donde nosotros tenemos que hacer alguna intervención para solucionar el problema de la interposición de la lengua y tendríamos que trabajar también con un logopeda para que trabajemos en la rehabilitación muscular del paciente, para trabajar en la rehabilitación de la postura de la lengua, ¿vale? Y en el cierre bucal. Por lo tanto, es importante que tengamos un trabajo en equipo, nosotros en la parte ortodóntica, en la parte de la interferencia de la recuperación de la posición de la lengua y el paciente, el logopeda que le va a enseñar postura, hay ejercicios de la musculatura perioral, posición de la lengua, en fin, ¿vale? Para poder hacer este tipo de tratamientos, trabajamos simplemente, hacemos impresiones de la arcada superior o de la arcada inferior, ¿vale? Donde vamos a colocar un tipo de aparato definido para poder intervenir en este tipo de hábitos. Por ejemplo, en el hábito de la interposición de la lengua, trabajamos habitualmente con las parrillas, que son simplemente unos pequeños pilares verticales que vamos a colocar en la parte interior para evitar que el paciente coloque la lengua. Este tipo de aparatos, nosotros, les decía, tomamos unas impresiones, las mandamos al laboratorio y el laboratorio pues nos va a construir un tipo de parrillas. En este caso, para la interposición de la lengua trabajamos con las parrillas verticales
que son apenas unos pequeños pilares que tenemos que construir para colocarlo en la parte anterior. No es para bloquear la boca del paciente, no se trata de dejarlo sin posibilidad de alimentación, sino que simplemente apenas unos pequeños pilares verticales de acero por detrás de la dentición y que solamente van a funcionar como recordatorio, ¿vale? Como recordatorio de la... Vamos a ver, aquí me parece que me permite volver a la presentación, perdonarme un minuto, a ver si consigo o no. Muy bien, perfecto. Hemos salvado, Windows nos ha permitido volver a la presentación. Gracias, Windows. En fin, aquí tenemos entonces los modelos que le mandamos al laboratorio. El laboratorio nos va a construir allí una parrilla con unos pilares verticales. Lo único importante de este tipo de construcciones de aparatos es que el laboratorio tiene que montar en los modelos en una especie de charnela, ¿vale? Porque los pilares que vamos a construir, las parrillas que vamos a construir, deben quedar por detrás de los incisivos inferiores. Si el paciente tiene una oclusión, ¿vale?, nosotros vamos a construir los pilares por detrás, por lingual de los incisivos inferiores. Y es simplemente un recordatorio para que el paciente, cuando choque la lengua contra ese aparato, recuerde que no puede interponer la lengua, ¿vale? No le vamos a poner un obstáculo, le vamos a poner un recordatorio. Tampoco le vamos a poner electricidad ni pinchos venenosos para que el paciente no pueda poner la lengua, ¿vale? Es un problema, es un trabajo de concienciación. Tenemos que hablar con el paciente, educarlo y simplemente le vamos a intentar de alguna manera con este tipo de parrillas recordarle al paciente que no puede hacer ese tipo de movimiento con la lengua. En este momento el logopeda es importante para el trabajo de la rehabilitación de la lengua y entonces vamos en equipo a solucionar el problema. Observen, nosotros cuando construimos el aparato, una vez que está en la charnela, simplemente marcamos en el paladar una línea que representa el borde de los incisivos inferiores, está aquí, y vamos a construir por detrás de esa línea, por lingual de esa línea, la parrilla. Se puede hacer este tipo de parrillas en la arcada superior o se puede hacer en la arcada inferior, independientemente, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a hacer este tipo de lámina. Esto se hace en acero de 0,9 milímetros, de 1 milímetro, ¿vale? Y va soldado a una banda. Unas bandas que pueden estar en el primer molar superior o pueden estar en los quintos temporales, en la arcada superior o en la arcada inferior, indistintamente. Es igual de eficaz ponerla en un lugar que en otro, ¿vale? Evidentemente, todo va a depender de la voluntad del paciente, del trabajo que hagamos de concienciación con el paciente y de la colaboración que podamos tener de parte de un logopeda, ¿vale? Muy bien, veo que tenemos algunos invitados. Un saludo para mis colegas de Argentina. Está conectado Patricio Sotopaiva, que es uno de los colegas con el que trabajamos aquí en Madrid con los cursos de natos. Marcelo, un cirujano con el que también trabajamos, y veo que también está por ahí atrás, he visto a Blanca. Un saludo para todos ellos y gracias por venir a acompañarnos en un jueves como esto al tema que nos trae hoy, que es el hábito de interposición de la lengua, ¿vale? Muy bien. Por último, les presento un par de casos clínicos para que vean cómo es el tipo de trabajo que se hace con estos pacientes. Es un trabajo, les decía, el diagnóstico básicamente clínico. Tenemos apenas la radiografía panorámica para detectar si hay alguna alteración, ¿vale? Y vamos a hacer entonces un cementado de la aparatología, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente con dentición mixta, con un problema de alteración del overjet, del overbite, en la interposición de la lengua. Se observa claramente que tenemos una mordida abierta simétrica. Observen también que tenemos una inhibición del crecimiento del reguardo alveolar, lo que les comentaba, la erupción pasiva, ¿vale? Y entonces este paciente, una vez que tenemos la interposición de la lengua, una vez que la lengua desciende
producto de la interposición. Observen cómo rápidamente comienza a haber una alteración en el crecimiento transversal de los maxilares, ¿vale? Observen que en este caso ya se aprecia perfectamente que el maxilar superior está atrófico y comienzan a aparecer los elementos de compensación en la arcada inferior. Pues observen los torques que tiene la arcada inferior. La dentición temporal cae perpendicular al plano oclusal, no debería tener ni inclinación mesiodistal ni inclinación lingual, ¿vale? Es decir, no existen las inclinaciones linguales ni los torques en la dentición temporal. Si estuviese presente es porque es una suerte de compensación al problema del hábito. Ya hay una inhibición del crecimiento transversal, tenemos un problema de desarrollo, ya tenemos los elementos de compensación al límite y por lo tanto en cualquier momento vamos a empezar a tener la mordida cruzada y el problema de la inhibición del desarrollo anterior. Una mordida abierta. Tenemos ahí el paciente en dentición mixta con algunos tratamientos propios de los odontopediatras y la lengua. ¿Vale? Cuando le pedimos al paciente que trague saliva, saca la lengua y hace este tipo de expresión, ¿vale? Bastante fea. Muy bien. En este caso se puso una parrilla combinada. Esta parrilla que tiene estas láminas horizontales son para la succión de dedos y en la parte anterior tiene unas láminas verticales para la interposición de la lengua. Podríamos usar solamente la vertical si el paciente tuviese un problema de hábito de interposición de la lengua, o si el paciente tiene un problema de succión de pulgar, succión de dedo, ponemos estas combinadas, las horizontales, para que el paciente no pueda chuparse el dedo, y las verticales para recordarle al paciente que no puede colocar la lengua en esa zona, ¿vale? Simplemente cementamos el aparato con ionómero de vidrio. No se utiliza un fosfato de zinc, se utiliza ionómero de vidrio para favorecer la liberación de flúor, para evitar las descalcificaciones, porque este aparato va a estar en boca por lo menos un año, ¿vale? No necesita ningún tipo de ajuste, no necesita ningún tipo de activación. Simplemente tenemos que controlar al paciente periódicamente para asegurarnos que no tenga ninguna relación, ningún contacto de la parrilla con la mucosa palatina. Si hubiese algún tipo de contacto entre los metales, el arco y la mucosa palatina, rápidamente se epiteliza. Hay una hipertrofia y entonces queda el arco, el alambre queda por debajo de la mucosa, luego tendríamos que anestesiar para poder retirarlo, ¿vale? Por lo tanto, esta parrilla, la única condición que debe cumplir es que esté apenas separada de la mucosa, para que pueda mantenerse allí durante mucho tiempo, prácticamente un año, para asegurarnos que el paciente elimine el hábito, ¿vale? Muy bien, esto es todo lo que vamos a hacer. Cementamos el aparato y lo vamos a controlar al paciente cada dos meses, cada 45 días, cada 3 meses, dependiendo un poco de la gestión que tengan ustedes con el trabajo, ¿vale? Yo teóricamente, podría poner este aparato y no volver a ver al paciente en 6 meses, ¿vale? Pero podría suceder que el paciente tuviese una deformación del arco de acero, solamente por el hecho de intentar presionar o con la alimentación o con un buen jamón que se le enreda allí y puede deformarnos la parrilla, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer controles simplemente para verificar que no hay deformación, que no hay epitelización y para cobrar las cuotas que correspondan al tratamiento del paciente, ¿vale? Por eso digo, depende de la gestión que tengan ustedes que hacer del tratamiento del paciente. Muy bien. Sin ninguna otra cuestión que cementar en la parrilla, nos sentamos a esperar a ver cómo rápidamente comienza la erupción dentaria, continúa la erupción dentaria, tanto en la erupción activa como en la erupción pasiva. Y va ganando el paciente una relación de Berget, una relación de Verbay, y solamente cuando tengamos un buen entrecruzamiento anterior vamos a retirar la parrilla, ¿vale? Este cambio, esta nueva relación anterior, se produce rápidamente. En un mes, 2 meses, 3 meses es evidente el cambio clínico del paciente y por lo tanto, tanto los padres, el paciente y nosotros vamos a poder controlar, confirmar
que el caso está evolucionando correctamente, ¿vale? De modo que ahí tienen ustedes, por ejemplo, las imágenes del paciente antes de la colocación de la aparatología y un mes después, cuando ya teníamos una nueva relación anterior. Vamos a esperar tranquilamente el cierre del overbuy antes de retirar la aparatología. Aun cuando el cierre espontáneo del overbuy ocurriese en 2 o 3 meses, es conveniente dejar esa parrilla 6, 7, 8 meses para asegurarnos que el hábito se elimina, ¿vale? Muy bien. Otra mordida abierta, observen. Observen, aquí tenemos otra mordida abierta de menor magnitud, ¿vale? Perfectamente simétrica. Este hábito se nota que es relativamente reciente, por lo tanto tenemos un muy buen pronóstico. Vamos a poner una parrilla exactamente igual que la anterior. La cimentamos, controlamos al paciente, la evolución del paciente. Podemos cimentarla, les decía, a nivel de los sextos o podemos cimentarla a nivel de los quintos. Allí tenemos una parrilla. Observen que las láminas, los pilares apenas superan el borde de los incisivos superiores, apenas 2 milímetros, 3 milímetros de altura. Por lo tanto, no se trata de sellar, no se trata de impedir que pase la lengua por allí, sino que, como les decía, un simple recordatorio. En este caso, la parrilla está soldada a unas coronas de odontopediatría, ¿vale? Y va a estar en esta posición durante meses para permitir que haya un nuevo asentamiento del overbite. Esta es la evolución del caso, que observen cómo el paciente inmediatamente comenzó a reactivarse el proceso de erupción activa y erupción pasiva. Por lo tanto, en unos meses recuperamos el overjet, recuperamos el overbite y podemos quitar la aparatología. Ahí están las fotografías de comparación. Luego tenemos un control, una vez que retiramos la aparatología, una vez que retiramos la parrilla, tenemos un control cada 6 meses para ver cómo está evolucionando el paciente, por si es necesario hacer alguna otra intervención. Les decía que si este paciente con la interposición de la lengua llega tardíamente, seguramente va a ser necesario hacerle una dilución porque vamos a tener un compromiso, un problema transversal del maxilar superior y por lo tanto vamos a tener que hacer un tratamiento ortopédico, ¿vale? Tenemos que combinar esta cuestión para poder tirar el hábito, eliminar el hábito y también solucionar los problemas que hayan generado los conflictos del hábito. Por último, otra paciente que tenemos aquí, observen el mismo conflicto. Tanto los incisivos superiores como los incisivos inferiores están inhibidos por la interposición de la lengua. Perdón. Hacemos el mismo tipo de trabajo. En este caso está cementado la parrilla sobre los quintos, sobre los segundos molares temporales. Es una buena forma de asegurarse que no tengamos ningún compromiso del esmalte de los sextos. Como si los quintos están sólidos, podemos ponerle la parrilla, va a estar allí 10 meses, por lo tanto no hay ningún inconveniente en colocarlo sobre los segundos molares temporales, ¿vale? Basta con que tenga una buena corona clínica para que tenga una retención suficiente para la parrilla y con esto ya podemos garantizar de que vamos a tener estabilidad durante los 8 o 10 meses que dure la colocación de este tipo de aparatos. La paciente, tiempo después, recuperó perfectamente el overbite. En este momento ya podemos retirar las bandas. Quitamos las bandas, limpiamos la superficie de la corona del temporal o del sexto y controlamos al paciente cada 6 meses para ver cómo va evolucionando en su desarrollo de la oclusión. El mismo paciente, tiempo después. Ya estamos ahora en otra fase del tratamiento, ya estamos pensando en la necesidad de hacer algunas correcciones, como las rotaciones de los molares, para asentar en los molares en clase 1.
Y terminamos entonces, una vez que el paciente hace el recambio completo de la dentición, valoramos la necesidad o no de hacer el tratamiento de ortodoncia según la situación que tenga el paciente una vez que hayan elucionado todas las piezas. Vamos a ver, tenemos una pregunta, vamos a irnos a chat. Muy bien, gracias. Ya veo que estamos con el doctor Soto Paiva. Alex, hola. ¿Cómo diferenciar una mordida abierta dental de una mordida abierta esqueletal? La pregunta del millón. Bueno, estimado colega, tenemos un problema. Resulta que a esta edad, cuando estamos con un paciente en crecimiento en dentición mixta, no es posible valorar si la mordida abierta que presenta el paciente es solamente dento alveolar o tiene un componente esquelético, porque no tenemos parámetros de referencia, no tenemos parámetros cefalométricos de referencia. El paciente, francamente, no tiene apenas una mordida abierta y no sabemos si la mandíbula va a crecer hacia abajo, no tenemos cefalometrías para poder valorar esta cuestión. Entonces, de momento, siempre lo vamos a tratar como si fuese un problema dentoalveolar, ¿vale? Le advertimos a los padres que podría haber en un futuro un crecimiento de tipo vertical. Para eso lo vamos a ir controlando periódicamente al paciente para ver si observamos alguna alteración en la dirección del crecimiento de la mandíbula, por ejemplo, ¿vale? Pero a los 6 años, 7 años, no es posible definir por algún parámetro cefalométrico si el paciente tiene una mordida abierta esquelética o tiene una mordida abierta dentoalveolar, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que trabajar simplemente de esta manera, interviniendo en forma temprana para evitar los hábitos, intentando corregir el problema del triple cierre bucal para favorecer el crecimiento y desarrollo del paciente. Solamente cuando el paciente esté a partir de los 8 años y medio, 9 años, podemos hacer teleradiografía y confirmar con la teleradiografía, confirmar si tenemos algunas alteraciones en la dirección de crecimiento del maxilar o de la mandíbula, ¿vale? Solamente en ese momento podemos hablar de alteraciones esqueléticas distintas a las alteraciones que tenemos ahora a los 5, a los 6 años, ¿vale? ¿Con qué estudios cefalométricos y a partir de qué edad? Bueno, lo que les comentaba ahora, colegas. A partir de los 8 años y medio, podemos hacerle radiografías al paciente y podemos valorarlo a través del cefalograma de Yarava, por ejemplo, para poder determinar los potenciales de crecimiento de la mandíbula, para poder determinar también el tipo de crecimiento, si es horario, si es antihorario, si va a crecer la mandíbula hacia abajo, a través del ángulo coníaco inferior, si el cuerpo mandibular está inclinado o no está inclinado. Tenemos muchos parámetros como para poder definir la dirección de crecimiento del paciente, ¿vale? Enrique, también tenemos a través del eje facial la dirección general de crecimiento de la cara y por lo tanto tenemos muchos parámetros cefalométricos a partir de los 8 años y medio. Todo el trabajo que hacemos de diagnóstico y planificación lo hacemos basado en Riquet, ¿vale? Pero también nos apoyamos mucho en Yarava para ver el potencial de crecimiento y para ver la dirección del crecimiento del paciente. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto en relación al diagnóstico, ¿vale? Muy bien, pues entonces nuestros pacientes en edades tempranas hacemos este tipo de intervenciones muy simples, muy sencillas. Prácticamente tendría que decirles que el diagnóstico lo hacemos a través del análisis clínico del paciente más que a través de cefalometrías y hacemos correcciones con este tipo de aparatos sumamente simples que prácticamente no tienen ningún peligro, ninguna contraindicación. Están en boca durante 8 o 10 meses y la verdad es que la respuesta de los pacientes es muy buena, fantástica, ¿vale? Me gustaría ver si tenemos alguna otra pregunta. ¿En qué momento trabaja el logopeda? Sí, aquí tenemos un problema, ¿vale?
Normalmente a los logopedas no les gusta trabajar mientras tenemos el aparato en boca, ¿vale? Porque el propio aparato les incomoda, no permite que el paciente coloque bien la lengua. Por lo tanto, al logopeda le encantaría que yo le quitase el aparato para que él trabajase. Pero a mí me encantaría que trabajase con el aparato puesto. Por lo tanto, es importante trabajar con logopeda en un equipo de trabajo, ¿vale? Todo es posible. El hecho de que el paciente tenga un aparato, por ejemplo, esta parrilla vertical, no impide la colocación de la lengua. Ahora sí tengo la parrilla con las láminas horizontales para para la succión de los dedos, es imposible que la lengua tenga una buena posición porque todo el paladar está ocupado por la parrilla. De modo que en las parrillas para la interposición de la lengua el logopeda no tiene ningún inconveniente. Pero en las parrillas para la succión de dedos es necesario que primero quitemos el hábito y luego trabaje el logopeda. Habitualmente, una vez que quitamos el hábito, el paciente se siente bastante bien, que los padres no están en condiciones de ir a pagarle un logopeda para que aprenda a decir la S, la Z, la no sé qué. Por lo tanto, el trabajo queda un poco a expensas de la colaboración, del interés de los padres por la buena posición de la lengua, la buena fonación y tal, ¿vale? Esto es en relación a esta cuestión de la interposición de la lengua. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Me parece que no. Muy bien, estimados colegas, ha sido un placer hablarles hoy sobre un tema puntual, como es el tema de la interposición de la lengua. El jueves pasado hablamos de medio tornillo, en otro momento hemos hablado del crecimiento del maxilar superior y vamos a ir variando de puntos, de temas para hacer esta charla más atractiva. No es un lugar para hacer un máster, sino que simplemente para difundir, para que conversemos. Este es un grupo de amigos, de colegas, de amantes de la ortodoncia. Este es un canal de difusión y aquí vamos a ver de cirugía, de implantología y de ortodoncia, ¿vale? La próxima vez hablaremos de un caso de ortodoncia concreto, el próximo jueves, y entonces vamos a empezar a hablar un poco de mecánica y también me voy a centrar en algunos puntos del diagnóstico del tratamiento de ortodoncia. Ha sido un placer, les invito a que nos acompañen el próximo jueves en este canal. Estamos encantados de vuestra visita y que tengáis un buen día y un buen fin de semana. Me quedo por si alguien tiene alguna consulta que hacer y muchísimas gracias por vuestra paciencia. Un abrazo para todos.